En una calle vibrante y siempre en movimiento de la vasta Ciudad de México, un pequeño café, casi escondido entre edificios coloniales y el incesante ir y venir de la gente, ofrecía un refugio. Su interior, con sus paredes de ladrillo visto y mesas de madera oscura, exhalaba una melancolía particular, un contrapunto silencioso al estruendo urbano que se filtraba tenuemente a través de sus ventanas. Era un lugar pintoresco, sí, pero impregnado de una atmósfera casi solemne, como si el tiempo allí transcurriera a un ritmo distinto, más lento, más sombrío, a pesar del aroma reconfortante a café recién molido que llenaba cada rincón. Aquí, en este espacio de quietud forzada, se gestaba una historia de fe perdida y, quizás, de un reencuentro inesperado. Juan era un asiduo de este café. Un hombre de unos 40 años, con el semblante marcado por un cansancio profundo que parecía ir más allá de la fatiga física. Sus ojos, antes chispeantes y llenos de vida, ahora albergaban una tristeza callada, un vacío que ninguna cantidad de cafeína podía disipar. Vestía ropa sencilla, algo desaliñada, reflejo de una dejadez que se había arraigado en su ser con el paso de los años. En su juventud, Juan había sido un escritor prometedor, una pluma ágil y perspicaz capaz de tejer historias que capturaban el alma humana con una profundidad asombrosa. Sus novelas habían escalado las listas de ventas, sus ensayos habían provocado debates apasionados. Era un hombre con un futuro brillante, un espíritu inquieto y una fe inquebrantable en un propósito mayor. Sin embargo, algo se había roto en el camino. Ahora, vivía solo en un pequeño apartamento en el corazón bullicioso de la capital, un espacio desordenado lleno de libros que ya no leía y manuscritos a medio terminar que yacían olvidados. La inspiración lo había abandonado hacía mucho tiempo, y, con ella, cualquier rastro de su antigua fe. La vida había golpeado a Juan con una serie de tragedias personales que lo habían dejado devastado y amargado. La pérdida de seres queridos, promesas rotas, y lo que él percibió como una injusticia cruel, lo llevaron a cuestionar y, eventualmente, a renunciar a toda creencia espiritual. Para él, si existía un Dios, este era indiferente, o peor aún, cruel. Su desencanto se había transformado en un ateísmo militante, una armadura construida con escepticismo y cinismo para proteger su corazón de más dolor. Sus días transcurrían en una rutina vacía, levantarse, quizás intentar escribir algo que nunca prosperaba, deambular por la ciudad sin rumbo fijo, y terminar sus tardes en aquel café melancólico, buscando una paz que nunca encontraba, un sentido que se le escapaba entre los dedos como arena. La idea de la fe le parecía ahora una debilidad, una ilusión reconfortante para aquellos que no podían enfrentar la cruda realidad de un mundo sin propósito inherente. Su vida era una búsqueda infructuosa, un eco silencioso de lo que un día fue. Antes de continuar con la historia de Juan, si te interesan los relatos que tocan el alma y transforman la perspectiva, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas narrativas de esperanza y reflexión. La rutina monótona de Juan se había solidificado con los años, convirtiéndose en un caparazón protector contra el mundo exterior. Cada día era una repetición calcada del anterior, una serie de movimientos sin alma, de pensamientos áridos. Sin embargo, a pesar de su ateísmo declarado y la convicción de que el universo era una maquinaria fría y sin sentido, un gusano persistente comenzó a roer su aparente tranquilidad. Era un vacío, no solo la ausencia de algo, sino una sensación activa de carencia, un hueco en lo más profundo de su ser que ningún libro, ninguna caminata solitaria, ni el aroma del café podían llenar. Esta inquietud, inexplicable y persistente, lo invadía, lo acechaba en los momentos de silencio, le susurraba en las noches insomnes. No era el dolor agudo de la pérdida, sino una melancolía sutil, casi un lamento por algo que nunca había poseído del todo o que había perdido sin siquiera darse cuenta. Era como si una parte de él, largamente dormida, estuviese despertando, exigiendo una respuesta que su lógica férrea se negaba a ofrecer. El café,
aquel refugio con sabor a soledad, se había convertido en su santuario diario. Cada tarde, religiosamente, Juan ocupaba la misma mesa junto a la ventana, observando el ir y venir de la vida sin participar realmente en ella. El ritual de pedir su espresso, el calor de la taza entre sus manos, el amargo sabor en su paladar, eran pequeñas anclas en su existencia a la deriva. No era un lugar de interacción social para él, más bien, era un observatorio, un punto desde el cual podía contemplar la humanidad sin comprometerse. La gente entraba y salía, reía, hablaba, vivía, Juan simplemente existía, inmerso en su propia burbuja de melancolía. Buscaba consuelo en el aroma familiar, en la predecible rutina del lugar, quizás esperando que la mera familiaridad de un entorno lo alejara de su propia desolación interna. Pero el consuelo era efímero, una promesa nunca cumplida, y al final de cada tarde, el vacío regresaba, más potente, más exigente. Fue entonces cuando los sueños comenzaron a manifestarse. Al principio, eran fragmentos nebulosos, imágenes fugaces que se desvanecían al despertar. Pero con el tiempo, se volvieron más vívidos, más persistentes. Siempre era el mismo escenario, un lugar de indescriptible tranquilidad, bañado en una luz suave y dorada que no provenía de ninguna fuente visible. Había una paz palpable, un silencio reparador y una sensación de pertenencia que Juan no había experimentado en años. No había caras, ni voces, solo una profunda serenidad y una calidez que envolvía todo. Lo más perturbador era la extraña familiaridad que sentía con este lugar onírico. Era como si lo hubiera conocido en otra vida, o como si perteneciera a una memoria lejana que luchaba por resurgir. Se despertaba con una mezcla de anhelo y confusión, incapaz de descifrar el significado de esas visiones nocturnas. Su mente racional las desestimaba como meros productos del subconsciente agotado, pero una parte más profunda de él, esa misma parte que sentía el vacío, se preguntaba si había algo más. El ateo dentro de él se resistía, pero el hombre herido, el antiguo creyente, sentía una punzada de esperanza, un atisbo de algo que su mundo de lógica y desesperanza había negado categóricamente. Cada sueño era un recordatorio, un eco lejano de una fe olvidada, una melodía que su alma parecía recordar, aunque su mente se negara a reconocerla. Estos sueños, persistentes y extrañamente reconfortantes, se convirtieron en un nuevo misterio en la vida de Juan, un desafío silencioso a la fortaleza de su cinismo. Una tarde, la monotonía de su refugio se rompió. Juan estaba inmerso en sus pensamientos, con la mirada perdida en la danza hipnótica de las gotas de lluvia sobre el cristal de la ventana. El café, como siempre, ofrecía su consuelo aromático, pero su mente vagaba, atrapada entre el recuerdo de los sueños luminosos y la cruda realidad de su existencia. Fue entonces cuando una figura diferente irrumpió en su campo visual. Un hombre de aspecto sereno, con una estatura media y una cabellera oscura salpicada de canas que le conferían un aire de distinción, se sentó en la mesa adyacente a la suya. No era un cliente habitual, Juan conocía a casi todos los rostros que frecuentaban el lugar a esa hora. Este hombre, sin embargo, era desconocido. Lo que verdaderamente lo distinguió fue su mirada. Profunda, de un azul casi insondable, transmitía una calma que Juan no había visto en mucho tiempo, posiblemente nunca. Era una mirada que parecía ver más allá de las apariencias, de una amabilidad que rozaba lo sobrenatural. Su presencia, aunque silenciosa al principio, poseía una gravitas innegable que, de alguna manera sutil, llamó la atención de Juan. Intentó ignorarlo, como siempre hacía con el resto del mundo, pero la quietud del recién llegado, su manera de observar el café con una sonrisa casi imperceptible, era diferente. Había algo en el que disonaba con el bullicio contenido del lugar, una especie de paz que parecía irradiar. El hombre, después de un momento de contemplación, comenzó a hablar con la camarera, una joven de unos 20 años, siempre atareada y habitualmente impermeable a las conversaciones filosóficas. Pero con este hombre, su postura era distinta, parecía escuchar con una atención inusual.
Las palabras del desconocido, pronunciadas con una voz suave pero resonante, comenzaron a flotar en el aire, superponiéndose al tintineo de las tazas y el murmullo de las conversaciones. Es fascinante, dijo el hombre a la camarera, cómo buscamos significado en cada pequeño detalle de nuestra existencia, ¿verdad? El aroma de este café, el calor de la taza, para algunos es solo una bebida, para otros, una pequeña ceremonia diaria que da propósito al instante. Juan, que se había esforzado por concentrarse en la página de su libro, notó que su atención era arrastrada de forma involuntaria hacia la conversación. Intentó girar la cabeza, enfocar su vista en las palabras impresas, pero las frases del hombre tenían una extraña resonancia. Hablaba del significado de la vida, del propósito, de cómo cada encuentro, cada experiencia, por trivial que pareciera, contenía una lección, una oportunidad para crecer y conectar con algo más grande. La camarera, visiblemente conmovida, asentía, sus ojos fijos en él, como si bebiera cada una de sus palabras. Juan se irritó. ¿Quién era este hombre para hablar con tanta convicción sobre conceptos tan abstractos en un simple café? Su escepticismo se alzaba como un muro, pero debajo, una chispa de curiosidad, largamente dormida, comenzaba a encenderse. Intentó ahogar ese atisbo de interés, diciéndose a sí mismo que era solo otro charlatán, un predicador de pacotilla disfrazado de cliente de cafetería. Pero las palabras seguían llegando, y cada una de ellas parecía buscar un resquicio en la armadura que Juan había construido a lo largo de los años. No podía ignorarlas, no por completo. Había una verdad, una autenticidad en su voz que desafiaba su cinismo. El hombre no predicaba, simplemente compartía, invitaba a la reflexión, y esa sutileza era lo que más desarmaba a Juan. Se encontró escuchando con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo, su respiración más lenta, sus músculos ligeramente tensos, como si esperara la siguiente frase. A pesar de su escepticismo profundamente arraigado, Juan se encontró envuelto en un torbellino de pensamientos mientras las palabras del extraño se filtraban en su conciencia. No podía evitar escuchar, y cada frase resonaba de una manera extraña, como si tocara una fibra olvidada en lo más recóndito de su ser. El hombre hablaba de cómo la compasión era la moneda más valiosa del alma, de cómo la esperanza, incluso la más diminuta, podía ser un faro en la oscuridad más profunda. No eran frases grandilocuentes ni sermones, eran verdades. Simples, expresadas con una quietud y una convicción que desarmaban el cinismo habitual de Juan. El tono suave y melódico de la voz del extraño envolvía el ambiente, calmando el habitual bullicio del café y haciendo que las voces de otros comensales parecieran distantes, casi irreales. Juan se sorprendió a sí mismo por la forma en que sus propios pensamientos se silenciaban para dar paso a las reflexiones de este desconocido. La compasión, la esperanza, conceptos que había desterrado de su vocabulario y de su vida hacía mucho tiempo. Sin embargo, al escucharlos pronunciados por aquel hombre, no sonaban a clichés vacíos, sino a verdades universales, casi palpables. Era como si el extraño estuviera desenterrando un lenguaje que Juan había creído olvidado, un dialecto del corazón que aún recordaba a pesar de los años de silencio. Una parte de él quería levantarse y marcharse, huir de aquella incomodidad que le provocaba la cercanía a algo tan ajeno a su vida actual, pero otra, más vulnerable y curiosa, lo mantenía anclado a su silla, deseando escuchar más. No era solo la elocuencia del hombre, sino la paz que irradiaba, una paz que Juan deseaba desesperadamente, aunque no se atreviera a admitirlo ni a sí mismo. Las palabras del extraño, con su carga de verdad y su invitación a la reflexión, comenzaron a actuar como un catalizador en la mente de Juan. Inconscientemente, activaron una cascada de recuerdos, imágenes dolorosas y fragmentos de su pasado que habían permanecido enterrados bajo capas de resentimiento y olvido autoimpuesto. Recordó la voz de su madre, suave y llena de fe, leyéndole historias bíblicas antes de dormir, la promesa de un amor incondicional que él, en su inocencia infantil, había creído ciegamente. Luego vinieron las imágenes más duras, el rostro de su hermana, pálido y sin vida, en el lecho de muerte, una
Enfermedad cruel que se la llevó demasiado pronto, a pesar de todas las oraciones. Recordó la angustia de su padre, un hombre fuerte que se quebró bajo el peso de la pérdida, y como la fe que antes los unía se desmoronó, dejando un vacío inmenso en su hogar. Se vio a sí mismo, un joven idealista, cuestionando el porqué, buscando respuestas en un cielo que parecía indiferente a su dolor. Las palabras Dios tiene un propósito se convirtieron en un cruel eco, un tormento en lugar de un consuelo. Luego, vinieron las decepciones personales, las traiciones de amigos, el fracaso de su matrimonio, la caída libre de su carrera de escritor cuando la musa lo abandonó, dejándolo con un talento seco y un alma estéril. Cada evento, cada desilusión, fue una capa más sobre su corazón, endureciéndolo, sellándolo contra cualquier atisbo de esperanza o creencia. Había llegado a la conclusión de que la fe era una ilusión peligrosa, una forma de evadir la dura realidad de un universo indiferente. Se había alejado de cualquier concepto de lo divino, construyendo una vida basada en la autosuficiencia y un escepticismo inquebrantable, una fortaleza para protegerse del dolor que la creencia había traído consigo. Las palabras del desconocido, sin embargo, estaban perforando esa fortaleza, no con una embestida violenta, sino con una suave y persistente erosión, gota a gota. Los recuerdos inundaban su mente, uno tras otro, como fotografías antiguas que cobraban vida. La pérdida de su hijo nonato, un golpe que lo había destrozado más allá de lo imaginable, lo había convencido de que no existía una justicia divina, ni una misericordia. ¿Qué clase de Dios concedía la vida solo para arrebatarla antes de que pudiera empezar? Ese fue el punto de inflexión, el momento en que se despojó de cualquier vestigio de fe, abrazando la amargura como su única compañera. Sintió una punzada familiar en el pecho, una presión que siempre aparecía cuando revivía esos momentos. Era el peso de años de dolor no resuelto, de preguntas sin respuesta, de un resentimiento que había arraigado profundamente en su ser. El hombre seguía hablando, su voz ahora un susurro casi inaudible para los demás, pero resonando con perfecta claridad en los oídos de Juan. El dolor es un maestro severo, dijo el extraño, pero también puede ser un camino hacia una comprensión más profunda, si permitimos que nos muestre algo más allá de la herida. Esa frase, en particular, golpeó a Juan con la fuerza de un rayo. Permitir que el dolor le mostrara algo más, ¿qué podría ser eso? Su mente analítica luchaba contra la emotividad de la idea, su razón contra la naciente esperanza que esas palabras encendían. Se sentía expuesto, vulnerable, como si aquel desconocido estuviera leyendo directamente de su alma. La incomodidad era palpable, pero también lo era una extraña sensación de alivio, la liberación que acompaña al reconocimiento de una verdad largamente reprimida. El hombre siguió hablando, su voz ahora un susurro casi inaudible para los demás, pero resonando con perfecta claridad en los oídos de Juan. El dolor es un maestro severo, dijo el extraño, pero también puede ser un camino hacia una comprensión más profunda, si permitimos que nos muestre algo más allá de la herida. Esa frase, en particular, golpeó a Juan con la fuerza de un rayo. Permitir que el dolor le mostrara algo más, ¿qué podría ser eso? Su mente analítica luchaba contra la emotividad de la idea, su razón contra la naciente esperanza que esas palabras encendían. Se sentía expuesto, vulnerable, como si aquel desconocido estuviera leyendo directamente de su alma. La incomodidad era palpable, pero también lo era una extraña sensación de alivio, la liberación que acompaña al reconocimiento de una verdad largamente reprimida. Entonces, el giro inesperado. El hombre interrumpió su conversación con la camarera y se volvió hacia Juan, sus ojos azules, profundos y serenos, se posaron directamente sobre los suyos. Fue una mirada que no juzgaba, pero que sentía, una mirada que comprendía un dolor que Juan había ocultado incluso de sí mismo. Con una voz suave y melodiosa, tan natural como el murmullo de un arroyo, preguntó, ¿está el café a su gusto, señor? Parece que lo ha dejado enfriar mientras sopesa el peso del mundo. La pregunta era simple, trivial en apariencia, pero el modo en que fue formulada,
La expresión de genuina preocupación en el rostro del desconocido rompió el cerco que Juan había levantado alrededor de su ser. Juan, sorprendido por la interacción directa, parpadeó varias veces. Hacía años que nadie se dirigía a él con tanta calidez, con una pregunta tan mundana pero cargada de una extraña intimidad. La taza de espresso, efectivamente, estaba casi fría sobre la mesa. Se sintió descolocado, su armadura de indiferencia resquebrajándose ante aquella inofensiva pregunta. Su garganta, habitualmente tensa, se aclaró con dificultad. Sí, sí, está bien, respondió, su voz apenas un murmullo ronco, tan poco acostumbrado estaba a hablar con extraños, a verbalizar cualquier cosa que no fueran pensamientos internos o quejas silenciosas. Su respuesta fue breve, casi cortante, un reflejo automático de su reclusión. No quería prolongar la conversación, no quería exponerse más. Pero la mirada del hombre no se apartó. No había en ella curiosidad intrusiva, ni lástima, solo una comprensión que se sentía milenaria. Era una mirada que parecía ver más allá de la superficie, a través de la fatiga en sus ojos, las líneas de preocupación en su frente, el peso en sus hombros. Podía sentirla penetrando sus defensas, no como una invasión, sino como una suave caricia que buscaba despertar algo dormido. Sentía que este desconocido no solo veía a Juan el escéptico, el exescritor amargado, sino a Juan el niño que creía, al joven que soñaba, al alma cansada que anhelaba paz. No había juicio en esos ojos, solo una profunda compasión, una aceptación incondicional que lo desarmaba por completo. Era como si el hombre pudiera leer la historia de sus pérdidas, el eco de sus gritos silenciosos, el vacío que lo había consumido durante tanto tiempo. Juan se sintió extrañamente desnudo, vulnerable, pero no de una forma desagradable. Había una calidez en esa mirada que le recordaba algo que había olvidado, algo que había enterrado bajo capas de dolor y desesperación. Era la mirada de alguien que no necesitaba explicaciones, alguien que ya sabía. No era una mirada de superioridad, sino de una igualdad profunda, como si ambos compartieran un conocimiento ancestral sobre el sufrimiento y la resiliencia del espíritu humano. Se sintió como si, por primera vez en años, estuviera siendo visto verdaderamente, no por lo que mostraba al mundo, sino por lo que era en lo más íntimo de su ser. El silencio que siguió a su breve respuesta no fue incómodo. Era un silencio denso, lleno de significado, un espacio donde las palabras ya no eran necesarias. Juan se encontró incapaz de apartar la vista de los ojos del hombre. Había algo hipnótico en ellos, una profundidad que lo atraía, a pesar de su resistencia innata a cualquier forma de conexión humana. Una parte de él, largamente silenciada, comenzó a susurrar, a preguntarse si quizás, solo quizás, este encuentro no era tan casual como pretendía su mente lógica. La calma que irradiaba el desconocido era un bálsamo para su alma atormentada, algo que no había encontrado en años de búsqueda infructuosa en libros y rutinas vacías. Era la calma que anhelaba la parte más profunda de su ser, la misma que encontraba en sus sueños luminosos, pero ahora, aquí, en la realidad del café, en la mirada de aquel hombre. El peso del mundo, que el desconocido había mencionado sutilmente, no parecía tan abrumador bajo la luz de esa mirada compasiva. Una pequeña grieta se abrió en el muro de su cinismo, permitiendo que un rayo tenue de algo que Juan no se atrevía a nombrar, se filtrara. El hombre, cuyo nombre Juan aún desconocía pero cuya presencia ya había permeado su alma, inclinó ligeramente la cabeza, una sonrisa serena desplegándose en sus labios. No era una sonrisa superficial, sino una que parecía emanar de una fuente inagotable de paz. Fue entonces cuando el desconocido, con una suavidad que desarmó por completo las últimas defensas de Juan, se presentó. «Mi nombre es Jesús», dijo, con una voz que llevaba el eco de 1000 historias y la calma de 1000 amaneceres. No hubo grandilocuencia en la declaración, ni una fanfarria que anunciara su identidad, fue simplemente un hecho, presentado con la misma humildad con la que había preguntado por el café de Juan. Esta revelación, entregada con tal naturalidad, no causó en Juan el shock o la incredulidad que cabría esperar.
En ese momento, en la quietud profunda que se había instalado entre ambos, la identidad del hombre pareció sencillamente, correcta, la única verdad posible. La pieza que faltaba en un rompecabezas que Juan no sabía que estaba resolviendo. Jesús comenzó a hablar, no como un predicador desde un púlpito, sino como un amigo de toda la vida que retoma una conversación inconclusa. Su voz, ahora que Juan sabía su nombre, cobró una resonancia aún más profunda, llenando el espacio con una calidez que disipaba el frío existencial que Juan había llevado consigo por años. No había juicios, no había preguntas incisivas, solo una escucha activa y empática que invitaba a la apertura. Hablaba de la naturaleza del sufrimiento, de cómo cada alma lleva consigo cicatrices invisibles, de la búsqueda universal por el significado. Sus palabras eran como un bálsamo, untadas con una comprensión que Juan nunca había experimentado antes. Era como si Jesús hubiera caminado por los mismos valles de desesperación, experimentado las mismas tormentas, pero con una sabiduría que le permitía ver más allá de la oscuridad. Juan, impulsado por una necesidad que no comprendía del todo, una urgencia que venía de lo más profundo de su ser, comenzó a hablar. Era un desahogo lento y doloroso, pero liberador. Las palabras fluyeron de él como un río reprimido que, finalmente, encuentra su cauce. Habló de su juventud, de la fe sencilla e infantil que una vez tuvo, antes de que el mundo le mostrara su lado más cruel. Compartió la agonía de perder a su hermana, a su hijo nonato, la forma en que la vida le había arrebatado a sus seres queridos uno por uno, dejándolo solo con su dolor. Cada relato era un fragmento de su corazón roto, una confesión de su rabia acumulada, de su resentimiento profundo hacia un Dios que, a sus ojos, lo había abandonado. No había en su voz un deseo de justificación, sino una cruda honestidad, la expresión de un alma herida que buscaba ser escuchada sin ser juzgada. Habló de cómo se había sentido traicionado, no solo por las circunstancias, sino por la promesa de un amor divino que, en su hora más oscura, no se había manifestado. El ateísmo, explicó, se había convertido en su escudo, una forma de protegerse de la vulnerabilidad que la fe exigía, la vulnerabilidad de confiar en algo más grande que uno mismo y ser decepcionado. Su voz se quebró al recordar la soledad que lo había acompañado, la sensación de ser una isla en un mar de indiferencia. Jesús escuchaba atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en Juan, transmitiendo una compasión ilimitada. No había en su expresión el más mínimo atisbo de sorpresa o condena, solo una profunda tristeza por el sufrimiento de Juan y, al mismo tiempo, una inquebrantable esperanza. Cada palabra que Juan pronunciaba era recibida, no como una queja, sino como un grito del alma que había sido silenciado por demasiado tiempo. El aire entre ellos vibraba con la emoción no expresada de años, de un dolor que finalmente encontraba voz. Juan descubrió que, al hablar con Jesús, no sentía la necesidad de adornar la verdad, de ocultar su ira o su desesperación. Era como si la presencia de Jesús creara un espacio sagrado donde la honestidad brutal era no solo permitida, sino alentada. Era un acto de fe en sí mismo, este desahogo, aunque Juan no lo viera así. Estaba exponiendo las heridas más profundas de su alma a un completo desconocido, y sin embargo, no sentía miedo ni vergüenza. Sentía una curiosa ligereza, como si cada palabra pronunciada liberara un pequeño peso de su corazón. Habló de sus fallidos intentos de encontrar consuelo en la filosofía, en el trabajo, en la soledad. Nada había llenado el vacío, nada había silenciado la inquietud. Y ahora, en un pequeño café en la Ciudad de México, frente a un hombre llamado Jesús, estaba derramando su alma, sin saber qué vendría después, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una punzada de alivio. La conversación, tan inesperada como profunda, se estaba convirtiendo en un catalizador, una puerta abierta hacia un terreno desconocido pero extrañamente prometedor. Jesús escuchaba atentamente, sin interrumpir, sus ojos fijos en Juan, transmitiendo una compasión ilimitada. No había en su expresión el más mínimo atisbo de sorpresa o condena, solo una profunda tristeza por el sufrimiento de Juan y, al mismo tiempo,
una inquebrantable esperanza. Cada palabra que Juan pronunciaba era recibida, no como una queja, sino como un grito del alma que había sido silenciado por demasiado tiempo. El aire entre ellos vibraba con la emoción no expresada de años, de un dolor que finalmente encontraba voz. Juan descubrió que, al hablar con Jesús, no sentía la necesidad de adornar la verdad, de ocultar su ira o su desesperación. Era como si la presencia de Jesús creara un espacio sagrado donde la honestidad brutal era no solo permitida, sino alentada. Era un acto de fe en sí mismo, este desahogo, aunque Juan no lo viera así. Estaba exponiendo las heridas más profundas de su alma a un completo desconocido, y sin embargo, no sentía miedo ni vergüenza. Sentía una curiosa ligereza, como si cada palabra pronunciada liberara un pequeño peso de su corazón. Habló de sus fallidos intentos de encontrar consuelo en la filosofía, en el trabajo, en la soledad. Nada había llenado el vacío, nada había silenciado la inquietud. Y ahora, en un pequeño café en la Ciudad de México, frente a un hombre llamado Jesús, estaba derramando su alma, sin saber qué vendría después, pero sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, una punzada de alivio. La conversación, tan inesperada como profunda, se estaba convirtiendo en un catalizador, una puerta abierta hacia un terreno desconocido pero extrañamente prometedor. Cuando Juan terminó de hablar, un silencio diferente se instaló entre ellos. Ya no era el silencio cargado de amargura de Juan, sino uno pleno, casi sagrado. Jesús no respondió con un sermón o una condena, sino con historias. Su voz, suave y melodiosa, comenzó a tejer relatos. Contó parábolas que hablaban de la resiliencia de una semilla que germina en la piedra, de un pastor que deja 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido, de un padre que espera con los brazos abiertos el regreso de su hijo pródigo, sin importar cuán lejos haya vagado. No eran historias directas sobre Juan, pero cada una de ellas reflejaba, de una manera asombrosamente precisa, los recovecos de su propia experiencia. Jesús habló de un hombre que había perdido todo, su fortuna, su familia, su salud, y como en el fondo de su desesperación, encontró una fortaleza que no sabía que poseía. Narró la historia de una mujer que, cargada de culpa y vergüenza, encontró el perdón en un encuentro inesperado. Cada relato era una ventana a una perspectiva diferente, no negando el dolor de Juan, sino mostrándole cómo ese dolor podía ser transformado, sublimado en algo más grande, en una oportunidad para el crecimiento y la compasión. Jesús no le dijo a Juan qué sentir o qué creer, simplemente le presentó diferentes caminos, posibilidades, sembrando ideas que Juan no había permitido en su mente durante décadas. Las anécdotas de Jesús eran como espejos que reflejaban las propias tragedias y resentimientos de Juan, pero con un matiz nuevo, una luz de esperanza que nunca antes había considerado. La historia del perdón, por ejemplo, llevó a Juan a pensar en la pesada carga del rencor que había acumulado contra sí mismo y contra lo que consideraba un destino cruel. Jesús no le pedía que olvidara su dolor, sino que lo viera con otros ojos, como parte de un tapiz más grande de la vida, donde incluso los hilos más oscuros tienen un propósito. Habló del poder redentor del sufrimiento, no como un castigo divino, sino como una fragua donde el espíritu humano puede ser purificado y fortalecido. Juan se encontró a sí mismo asintiendo involuntariamente, sus ojos fijos en Jesús, absorbiendo cada palabra. Era una forma de enseñanza que iba más allá de la razón, que apelaba directamente a su corazón, a esa parte de él que había estado anhelando algo más que lógica y escepticismo. Las historias no eran dogmáticas, eran invitaciones a la introspección, a la autorreflexión. Cada parábola se sentía como si hubiera sido escrita para él, para su situación particular, para el dolor específico que había expresado. Por primera vez en mucho tiempo, Juan se sintió profunda y completamente comprendido. No era la comprensión condescendiente que a menudo recibía de amigos que intentaban consolarlo, ni la frialdad de los terapeutas que lo habían tratado como un caso más. Era una comprensión que trascendía las palabras, una empatía que se sentía existencial. Jesús no lo juzgaba por su rabia, por su desesperación, por su pérdida de fe.
En cambio, su mirada y sus historias comunicaban una aceptación incondicional y una fe inquebrantable en el potencial de Juan para encontrar la luz, incluso en las profundidades de su oscuridad. Se sintió como si un peso inmenso comenzara a levantarse de sus hombros. La sensación de ser no juzgado, sino simplemente visto y aceptado tal como era, con todas sus heridas y su amargura, era un bálsamo para su alma. Una paz inusual, una calma que no había experimentado en años, comenzó a envolverlo, disipando la tensión crónica que lo acompañaba. Era una tranquilidad que surgía de la certeza de que, frente a Jesús, no tenía que fingir ser fuerte, ni ocultar su vulnerabilidad. Podía ser simplemente Juan, el hombre herido, y ser aceptado plenamente. Las historias de Jesús no ofrecieron soluciones mágicas ni respuestas fáciles, pero abrieron una puerta. Le mostraron a Juan que el perdón, la resiliencia y la esperanza no eran meras palabras vacías, sino fuerzas poderosas que podían transformar el dolor más profundo en un propósito renovado. Y en esa revelación, en esa sensación de ser finalmente comprendido más allá de las palabras, Juan sintió una pequeña chispa encenderse en su interior, un atisbo de algo que se parecía mucho a la esperanza. A pesar de la conexión profunda e inesperada que Juan sentía en aquel momento, una lucha interna se desató con feroz intensidad. Su mente, entrenada durante décadas en el escepticismo y la lógica fría, se negaba a aceptar la identidad del hombre que tenía enfrente. Jesús. El nombre resonaba en su cabeza, poderoso y abrumador, pero su razón se aferraba desesperadamente a la incredulidad. Intentó racionalizar la situación, buscando explicaciones mundanas para la sabiduría y la empatía de aquel desconocido. Quizás era un psicólogo extraordinariamente dotado, un gurú espiritual con una habilidad asombrosa para la lectura de las personas, o simplemente un charlatán muy convincente. Cualquier cosa, menos lo que su corazón, en un rincón largamente olvidado, empezaba a susurrar. Se decía a sí mismo que era una artimaña de su propia psique, desesperada por encontrar consuelo, proyectando una figura mítica en un hombre de carne y hueso. La duda, su vieja y fiel compañera, se alzaba como un muro entre la naciente esperanza y la realidad que había construido para sí mismo. Era una negación instintiva, una resistencia a derribar las defensas que tan meticulosamente había erigido a lo largo de los años. Su rostro, aunque más relajado que antes, aún revelaba la tensión de esta batalla interna. Miraba a Jesús con una mezcla de fascinación y escepticismo, sus ojos escudriñando cada rasgo, cada gesto, buscando alguna fisura en la autenticidad que el hombre irradiaba. ¿Era posible que existiera tal compasión, tal sabiduría, sin alguna agenda oculta? Su mundo, el mundo que él conocía, estaba lleno de motivos ocultos, de intereses personales disfrazados de altruismo. La pura bondad, la aceptación incondicional, le resultaban conceptos ajenos, casi intimidantes en su simplicidad. Se sentía como un náufrago en un mar en calma, desconfiando de la ausencia de olas, esperando la próxima tormenta. No podía permitirse creer, no podía permitirse la vulnerabilidad de la fe. No otra vez. Jesús, percibiendo la tormenta silenciosa en el interior de Juan, no lo presionó. En cambio, su voz, suave como la brisa de la tarde, mencionó sutilmente la posibilidad de una esperanza renovada, el poder transformador que la fe puede tejer a partir del dolor más profundo, convirtiéndolo en un propósito significativo. No lo dijo como una orden, ni como una promesa vacía, sino como una semilla plantada con delicadeza en el terreno aún fértil del corazón de Juan. Habló de cómo incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, hay una chispa, un tenue resplandor que espera ser avivado. Mencionó que el sufrimiento, aunque devastador, no tiene por qué ser el fin, sino una oportunidad, una crisálida de la que puede emerger una nueva forma de ser. La fe, dijo Jesús con una mirada que penetró la superficie de Juan, no es la ausencia de dudas, sino la valentía de vivir con ellas, de buscar el significado incluso cuando las respuestas no son claras. Es la capacidad de ver la belleza en la imperfección, la promesa en la desolación.
No le pedía que creyera ciegamente, sino que abriera su corazón, que permitiera que la posibilidad, por pequeña que fuera, echara raíces. Habló de la resiliencia del espíritu humano, de cómo cada caída, cada herida, puede dejar una cicatriz que, con el tiempo, se convierte en un mapa de nuestra fortaleza, una guía hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las palabras de Jesús no buscaban anular la razón de Juan, sino expandirla, invitarla a considerar dimensiones que su escepticismo había descartado. El concepto de transformar el dolor en propósito resonó con una fuerza particular en Juan. Durante años, su dolor había sido un lastre, una carga que lo inmovilizaba, un pantano en el que se hundía cada día un poco más. La idea de que ese mismo dolor pudiera ser el catalizador para algo nuevo, algo significativo, era revolucionaria para él. Era como si un rayo de luz se hubiera filtrado en la oscuridad más densa de su alma, no una luz fulgurante que lo cegara, sino un brillo suave que le permitía vislumbrar una orilla lejana. La esperanza, esa palabra que había desterrado de su vocabulario, ahora se presentaba de una forma diferente, no como una fe ciega en un Dios distante, sino como una fuerza inherente a la vida misma, una capacidad humana de resurgir, de encontrar significado incluso en la adversidad. Era una esperanza pragmática, anclada en el potencial de transformación, no en una promesa divina. Esta sutil distinción fue clave para Juan. Le permitió bajar un poco la guardia, considerar la idea sin sentir que traicionaba su intelecto. La semilla de la esperanza, pequeña y frágil, acababa de ser plantada en el corazón endurecido de Juan, desafiando la negación y la incredulidad que habían sido sus compañeros durante tanto tiempo. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en muchos años, Juan sintió que la balanza se inclinaba, aunque fuera levemente, hacia nuevas posibilidades. Jesús, con un gesto tierno y una serenidad que parecía trascender el tiempo, extendió sus manos y tomó las de Juan. El contacto fue suave, pero su efecto fue instantáneo y profundo. Una calidez inusual, que no provenía de la temperatura ambiente ni de un mero roce físico, comenzó a irradiar desde las palmas de Jesús. Fluyendo por los brazos de Juan y extendiéndose rápidamente por cada nervio, cada célula de su cuerpo. No era un calor abrasador, sino uno reconfortante, como la primera luz del sol después de una noche larga y fría. Esta sensación, ajena a todo lo que Juan había experimentado, comenzó a disipar la frialdad que lo había acompañado durante tantos años, esa gélida capa de desesperanza y cínico distanciamiento que lo había protegido y, a la vez, lo había aprisionado. Era como si el hielo que cubría su corazón se resquebrajara lentamente bajo el influjo de aquel toque. En ese instante, en medio del café bullicioso que de repente pareció quedar en silencio, Jesús miró a Juan con una intensidad aún mayor, y su voz, ahora, adquirió una resonancia que llenó el alma de Juan con una certeza inquebrantable. Juan, dijo, sé lo que has perdido, cada herida, cada lágrima derramada en silencio. Sé de tu dolor, de tu amargura y de la fe que creíste haber perdido. Pero la verdad es que nunca la perdiste, solo la guardaste, profundamente, en un lugar seguro dentro de ti. Sus palabras no fueron un reproche, sino una revelación, una confirmación de su identidad que no necesitaba grandilocuencia ni milagros ostentosos. La paz profunda que emanaba de Jesús, combinada con el calor en sus manos y la impactante precisión de sus palabras, fue la prueba irrefutable. En ese momento de conexión inquebrantable, la identidad de Jesús se reveló plenamente a Juan, no a través de una visión celestial o un coro de ángeles, sino a través de la presencia innegable de una verdad que su ser reconocía. No hubo dudas, solo una certeza abrumadora que se asentó en lo más profundo de su alma. La voz de su intelecto, que durante tanto tiempo había gritado escepticismo, finalmente enmudeció. La armadura de cinismo que había forjado con tanto esmero se desprendió. Capa tras capa, dejando al descubierto un corazón vulnerable, dolorido, pero ahora, extrañamente esperanzado. Era como si la luz dorada de sus sueños recurrentes se hubiera materializado en el café, disipando las sombras que Juan había cultivado. El calor se intensificó, no hasta quemar, sino hasta purificar.
Sentía cómo se derretía la coraza que lo había aislado, cómo los muros de su negación se desmoronaban bajo la fuerza gentil de esa presencia. Las palabras de Jesús no eran un sermón, sino una caricia al alma, una verdad que desmantelaba años de autoengaño y dolor. He estado contigo en cada paso de tu camino, en cada pérdida, en cada momento de desesperación. Nunca te abandoné, Juan. Mi amor siempre ha estado allí, esperando que lo recordaras. La voz de Jesús no era de reproche, sino de una compasión tan vasta que Juan sintió que no podía contenerla. Las imágenes de sus tragedias, la enfermedad de su hermana, la pérdida de su hijo nonato, los fracasos personales, no desaparecieron, pero su dolor se transformó. Ya no eran heridas abiertas que supuraban amargura, sino cicatrices que contaban una historia de supervivencia y de una presencia constante, aunque invisible. La soledad que lo había consumido se desvaneció, reemplazada por una sensación de compañía eterna, de un amor que había persistido a través de todo. La revelación no fue sólo de quién era Jesús, sino de quién era Juan en relación con ese amor incondicional. En ese instante, Juan comprendió que el vacío que había sentido no era la ausencia de Dios, sino la ausencia de la conciencia de Dios en su vida. La frialdad no provenía de la indiferencia divina, sino de su propia negación y de su decisión de alejarse. La certeza de que Jesús estaba allí, no como una figura distante en un relato antiguo, sino como una presencia viva y tangible en su propio café, en el centro de su dolor, era abrumadora. Las lágrimas, que había contenido durante incontables años, comenzaron a brotar, calientes y liberadoras, un torrente que arrastraba consigo el sedimento de una vida de amargura. Era el llanto no de pena, sino de reconocimiento, de un alma que finalmente había encontrado su hogar. Su pecho se sentía ligero, como si un peso abrumador que había cargado inconscientemente se hubiera desprendido. La revelación no fue solo intelectual, sino visceral, una verdad que se inscribió en cada fibra de su ser. Jesús no necesitaba demostrar su divinidad con fuego y trueno, su mera presencia, su amor silencioso y su comprensión infinita eran suficientes. En el humilde café, entre el aroma del grano molido y el murmullo distante de la ciudad, Juan se encontró con Dios, no como un juez distante, sino como una fuente inagotable de consuelo y amor, y en ese encuentro, su alma finalmente encontró la paz que había anhelado durante tanto tiempo. La sensación que invadió a Juan fue abrumadora, una marea de emociones conflictivas que lo dejó sin aliento. Asombro, sí, un asombro que iba más allá de la sorpresa, rayando en lo sagrado, en lo incomprensible. Pero también había una profunda confusión, un eco de su lógica racional que intentaba, sin éxito, procesar lo que sus sentidos y su alma estaban experimentando. Su mente, acostumbrada a la rigurosidad y el escepticismo, luchaba por reconciliar la figura sentada frente a él con la imagen que había construido del mundo. No era posible, y sin embargo, era innegable. La calidez en sus manos, la profundidad de esa mirada, la verdad inquebrantable en cada palabra de Jesús, desmantelaban años de defensas. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a brotar. Primero, tímidas, luego con un torrente incontenible, surcando las líneas de cansancio en su rostro. Lágrimas calientes y saladas, un diluvio largamente reprimido que encontró su cauce. Eran lágrimas que contenían el peso de cada pérdida, de cada desilusión, de cada momento de amargura que había acumulado a lo largo de los años. No eran lágrimas de pena, no en ese momento, sino de una liberación profunda, de una capa tras otra de dolor que se desprendía de su alma. Hacía años que no lloraba así, quizás desde la muerte de su hermana, tal vez incluso antes. Había creído que se había secado, que su capacidad para sentir dolor de esa manera se había extinguido, reemplazada por una frialdad y un cinismo protectores. Pero ahí estaban, incontrolables, testimonio de una humanidad que había creído perdida. En medio de ese llanto liberador, una voz interior, una que había estado silenciada por el resentimiento y el orgullo, comenzó a expresarse. Un arrepentimiento genuino, profundo, que no era solo por su falta de fe o su alejamiento, sino por el tiempo perdido,
por los años en los que había cargado con una pesada amargura que solo lo había consumido. Se arrepentía de haberse cerrado al amor, a la esperanza, a la posibilidad de algo más grande que su propia lógica. Sus hombros se sacudían con fuerza, y las palabras, entrecortadas por los sollozos, comenzaron a emerger de lo más profundo de su ser. «Lo siento», murmuró Juan, casi inaudiblemente, sus manos aún entrelazadas con las de Jesús. «Lo siento por mi amargura, por mi ceguera. Creí que estaba solo, que nadie me entendía, que si existías, me habías abandonado». La voz se le quebraba, cargada de una emoción que apenas podía contener. Era un lamento, una confesión de su error, no ante un juez que esperaba castigar, sino ante una presencia que solo ofrecía compasión. Y junto a ese arrepentimiento, surgió un anhelo, un deseo poderoso y urgente de volver a sentir la paz, esa paz que recordaba vagamente de su infancia, la que había sentido en sus sueños luminosos, y ahora, de forma palpable, en la presencia de Jesús. Anhelaba la conexión, la certeza, la luz que había desterrado de su vida. «Quiero volver a creer», dijo, con una sinceridad que le quemaba en el pecho. «Quiero volver a sentir esa paz, esa esperanza, quiero encontrarte de nuevo». No era una súplica desesperada, sino la expresión de un alma que, tras años de vagar por el desierto, reconocía el oasis. La pared que había construido entre él y cualquier forma de divinidad se había derrumbado por completo, dejando al descubierto un corazón sediento y un espíritu que anhelaba ser llenado. Las lágrimas continuaban, pero ahora venían acompañadas de una extraña sensación de ligereza, como si cada gota se llevara consigo una parte del viejo Juan, del hombre cargado de resentimiento y dolor. En ese momento, en la sinceridad de su arrepentimiento y la pureza de su anhelo, Juan sintió que, por fin, estaba regresando a casa. Jesús, con una ternura infinita que reflejaba la inmensidad de su amor, escuchó las palabras entrecortadas de Juan. No hubo reproche en su mirada, solo una aceptación incondicional que abarcaba cada fragmento del dolor de Juan. Con la misma voz suave y melodiosa que había usado para presentarse, Jesús respondió: «Juan, no tienes que pedir perdón por sentir lo que sentiste. Tu dolor fue real, tu pérdida fue inmensa. Y no estabas solo en tu amargura, yo estaba contigo en cada una de esas lágrimas, en cada grito silencioso de tu corazón. El perdón que buscas ya te ha sido concedido, no por tu petición, sino por el amor inagotable de tu Padre que nunca te abandonó». Estas palabras fueron un bálsamo para el alma agotada de Juan. No era solo el perdón por su falta de fe, sino por la carga de dolor que había llevado consigo, por la ira y el resentimiento que lo habían consumido. Jesús le estaba diciendo que era humano sentir lo que había sentido, que su sufrimiento era válido, y que en medio de todo, el amor divino nunca había menguado. Fue una revelación impactante. Juan había esperado quizás una admonición, una condición para el perdón, pero recibió una gracia desbordante y sin límites. A medida que Jesús hablaba, sus palabras eran como suaves oleadas de luz que penetraban las capas más profundas del ser de Juan. Sintió una carga inmensa levantarse de su pecho, un dolor crónico que había residido allí por años, oprimiéndolo, asfixiándolo. Era como si una pesada losa de piedra que cubría su corazón se desintegrara en polvo, revelando un espacio que había estado oculto y helado, pero que ahora se llenaba de un calor reconfortante. El nudo en su garganta se disolvió, y la tensión que había acostumbrado a su cuerpo a llevar se relajó. Pudo sentir la liberación de la culpa que inconscientemente había acarreado por haberse alejado, por haber dudado, por haberse enojado con Dios. La voz de Jesús no solo perdonaba, sino que también sanaba. Cada palabra era un hilo que tejía la fractura de su alma, un bálsamo que calmaba las heridas más profundas. Las imágenes de sus pérdidas, que antes le causaban una punzada aguda, ahora se presentaban con una perspectiva diferente, no como pruebas de un Dios ausente, sino como momentos en los que, aun en la oscuridad, una presencia amorosa lo sostenía. El resentimiento que había alimentado contra el destino, contra la vida, comenzó a disiparse como la niebla al sol.
Entendió que su amargura no había perjudicado a nadie más que a sí mismo, y que ahora, al ser perdonado incondicionalmente, podía perdonarse a sí mismo y a las circunstancias que lo habían herido. La opresión en su pecho, ese vacío constante que ninguna actividad ni distracción podía llenar, se desvaneció por completo. Fue reemplazada por una sensación de ligereza y una paz profunda que nunca antes había creído posible. Fue una sanación que iba más allá de lo físico, una restauración de cada aspecto de su ser. Se sintió renovado, purificado, como si años de polvo y suciedad emocional hubieran sido lavados por una fuente de agua viva. Las manos de Jesús seguían sosteniendo las suyas, y la calidez que emanaba de ellas ya no era solo confortante, sino vital, infundiendo nueva vida en cada parte de su cuerpo y espíritu. Fue un momento de gracia transformadora, donde la promesa del perdón se manifestó no solo como una idea, sino como una experiencia tangible de liberación y amor. Juan sintió que, por primera vez en décadas, podía respirar plenamente, sin el peso del mundo sobre sus hombros. Jesús, con una sonrisa que iluminó su rostro con una paz inquebrantable, retiró suavemente sus manos de las de Juan. El calor persistió, una resonancia que se asentó profundamente en el alma de Juan. Con una voz que era a la vez tierna y poderosa, Jesús habló de un nuevo comienzo, no como el final de una historia, sino como el umbral de una vida renovada. Juan, dijo, esta sanación es solo el principio. Has cargado con el pasado durante mucho tiempo, pero ahora tienes la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. La redención no es un acto único, sino un camino continuo, una posibilidad que se renueva cada día. Tienes un propósito, uno que ha esperado pacientemente a ser descubierto, y es más grande de lo que puedes imaginar. Las palabras de Jesús no eran una promesa vaga, sino una semilla plantada con convicción en el corazón de Juan. Habló de la posibilidad de transformar el dolor experimentado en sabiduría, de las cicatrices en testimonios de resiliencia. El pasado no desaparecía, pero su significado se transmutaba. Ya no sería una cadena que lo ataba, sino un fundamento sobre el cual construir algo nuevo. La idea de un propósito renovado resonó con una fuerza profunda en Juan. Por años, su vida había carecido de dirección, de un sentido que le diera significado a su existencia monótona. Ahora, la visión que Jesús le presentaba era la de una página en blanco, una oportunidad para llenar esos años vacíos con significado y esperanza. Mientras Jesús seguía hablando, una chispa, tenue al principio, comenzó a encenderse en la mente de Juan. Era una sensación familiar, una vibración creativa que había creído perdida para siempre. La inspiración, esa musa esquiva que lo había abandonado hacía tanto tiempo, regresaba con una fuerza renovada, pero diferente, más profunda, más anclada en la verdad. Una idea para un nuevo libro comenzó a formarse en su mente. No sería una obra de ficción escapista, ni un ensayo cínico sobre la condición humana. Sería un relato de esperanza y superación, una narrativa que tejiera su propia experiencia de pérdida y desilusión con el descubrimiento de la fe y la redención. Sería una historia que hablaría directamente al alma, una que resonaría con aquellos que, como él, se sentían perdidos y solos. La concepción del libro no vino como una explosión repentina, sino como una suave corriente que fluía a través de él. Podía ver las palabras, las frases, la estructura misma de la narrativa desplegándose en su imaginación con una claridad asombrosa. Sería un testimonio de su viaje, una ventana a la forma en que el sufrimiento puede abrir el camino a una comprensión más profunda del amor y el perdón. Ya no escribiría desde la amargura, sino desde la gratitud. Sus personajes no estarían atrapados en la desesperación, sino que encontrarían luz en la oscuridad. Él mismo sería él. Protagonista de esta nueva obra, un protagonista que había transitado de la noche más oscura hacia un amanecer inesperado. La visión de Jesús no era un cuento de hadas, sino una invitación a la acción, a tomar las riendas de su propia historia y reescribir su final. Juan sintió una urgencia, una energía que lo impulsaba hacia adelante, una sensación de que cada momento era precioso y lleno de potencial.
Las palabras de Jesús sobre la redención no eran abstractas, se manifestaban en la tangible forma de una nueva inspiración, un camino creativo que se abría ante él. La pesadez del pasado se había transformado en la ligereza de la posibilidad. El vacío se había llenado con un sentido renovado de propósito. Todo lo que había vivido, cada dolor, cada alegría efímera, cada desilusión, no había sido en vano, todo confluía hacia este momento, hacia esta nueva visión. La mente de Juan, antes obsesionada con el pasado, ahora proyectaba hacia el futuro con una claridad que lo asombraba. Podía ver las páginas llenándose, las palabras fluyendo con una facilidad que hacía mucho no experimentaba. Su corazón, antes endurecido, latía con un ritmo nuevo, lleno de una pasión que había creído extinta. Era la pasión por la vida, por la creación, por compartir la verdad que había descubierto en el lugar más inesperado. La inspiración no era solo para él, era un regalo para compartir, una luz para encender en otros. La redención de su propia alma se entrelazaría con la redención de otros, a través de las palabras que ahora ardían dentro de él. Jesús, con una serenidad que trascendía la comprensión humana, se levantó lentamente de su silla en el café. Sus movimientos eran suaves, pausados, como si cada gesto estuviera cargado de un significado profundo. Una sonrisa, que reflejaba una paz inquebrantable y un amor incondicional, iluminó su rostro mientras miraba a Juan. No era una despedida triste, sino una reafirmación, un recordatorio de una verdad que ahora permanecería grabada en el alma de Juan. Recuerda, Juan, comenzó Jesús, su voz un murmullo melodioso que Juan atesoraría para siempre, nunca está solo. La fe no es la ausencia de dudas, sino la valentía de encontrarlas, de cuestionar, de seguir buscando la verdad incluso cuando el camino parece oscuro. Es la capacidad de amar y de perdonar, comenzando por amarte y perdonarte a ti mismo. Estas palabras fueron un ancla para Juan, una guía para los desafíos que sabía que aún enfrentarían su mente racional. Jesús no le ofrecía una solución mágica a todas sus preguntas, sino una perspectiva, una forma de coexistir con la incertidumbre, de aceptar que la fe no era una certeza lógica, sino un acto de confianza, un camino del corazón. Le recordaba que la duda no era el enemigo, sino una compañera en el viaje de la fe, una que podía fortalecer su creencia si se le permitía guiarlo hacia una comprensión más profunda. Se inclinó ligeramente hacia Juan, y sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, transmitieron un mensaje que iba más allá de las palabras. Mi presencia no estará limitada por la vista o el tacto, Juan. Siempre estaré contigo, no solo en este recuerdo, sino en tu corazón, en la fuerza que encuentres para seguir adelante, en la inspiración que te guíe. Cada vez que busques la verdad, cada vez que extiendas tu mano para ayudar a alguien, cada vez que ames sin condiciones, ahí estaré. Era una promesa de presencia constante, no física, sino espiritual, una cercanía que trascendía las barreras del espacio y el tiempo. Jesús le aseguró a Juan que su conexión no era efímera, que el encuentro en el café era solo el inicio de una relación que se manifestaría de maneras incontables a lo largo de su vida. La fe, explicó Jesús, no necesitaba de templos suntuosos o rituales complejos, podía encontrarse en la simplicidad de un café, en la calidez de una conversación, en la quietud del alma. Era una fe que habitaba en el propósito renovado de Juan, en el amor que ahora sentía por la vida y por el prójimo, en la capacidad de ver la belleza incluso en la imperfección. La despedida no fue un adiós, sino una continuación, un paso a una nueva fase de su relación. Con un último gesto de afecto, Jesús asintió a Juan, una mirada de profunda comprensión cruzando sus ojos. Luego, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del café. Se movía con la misma gracia y serenidad con la que había entrado, una figura de luz entre la clientela habitual, que parecía no notar su partida. Juan lo siguió con la mirada, incapaz de apartar los ojos de aquella figura que había transformado su existencia en un solo encuentro. Mientras Jesús se perdía entre la multitud de la bulliciosa calle de la Ciudad de México, Juan sintió una punzada, no de pérdida, sino de una extraña plenitud. El eco de sus palabras, la calidez de su toque,
permanecían. La despedida de Jesús fue un acto de amor y de confianza, dejando a Juan con las herramientas y la fuerza para forjar su propio camino, sabiendo que no estaba solo. Le había entregado el don de la fe renovada, la esperanza y el propósito, y ahora le tocaba a Juan cultivar esos regalos. El café, antes un refugio de melancolía, ahora era un santuario de revelación, el lugar donde su vida había cambiado para siempre. Juan se quedó sentado, las manos apoyadas sobre la mesa, sus ojos fijos en el lugar donde Jesús había estado. Sentía una ligereza inusual, una paz que lo envolvía por completo, un contraste total con la pesadez que había cargado durante décadas. El mundo alrededor de Juan continuó su ritmo habitual, el tintineo de las tazas, el murmullo de las conversaciones, el aroma del café. Pero para él, el tiempo se había detenido, y luego había vuelto a empezar. Era como si hubiera despertado de un largo y profundo sueño, y ahora veía el mundo con ojos nuevos, llenos de un asombro reverente. La promesa de la presencia de Jesús, no como una figura física, sino como una guía constante en su corazón y en su propósito, se convirtió en su nuevo faro. Juan sabía que el camino no sería fácil, que las dudas regresarían, pero ahora tenía una base, una verdad inquebrantable sobre la cual edificar su vida. La fe no era un destino, sino un viaje, y él estaba listo para emprenderlo, acompañado por una presencia eterna. Juan se quedó solo en el café, el vacío que dejó Jesús al partir no era de abandono, sino de plenitud. La silla frente a él estaba vacía, pero la atmósfera vibraba aún con la calidez de su presencia, con el eco de sus palabras, resonando profundamente en cada fibra de su ser. Ya no era el mismo hombre abatido y cínico que había entrado en ese lugar hacía unas horas. Su rostro, antes una máscara de cansancio y amargura, ahora reflejaba una paz serena, una esperanza renovada que iluminaba sus ojos, antes velados por la tristeza. Las lágrimas se habían secado, dejando una estela de limpieza en su alma, una sensación de ligereza que nunca antes había creído posible. Había un nuevo brillo en su mirada, una chispa de vida que había estado ausente por tanto tiempo. La piel de sus manos, donde Jesús había posado las suyas, todavía conservaba una calidez reconfortante, un recordatorio tangible de la conexión que había experimentado. La transformación no era meramente superficial, era una metamorfosis del alma que se manifestaba en cada gesto, en cada respiración profunda que ahora tomaba. El peso de años de resentimiento, de dolor no expresado, se había disipado como la niebla matutina. Juan se levantó de la mesa, y por primera vez en décadas, no sintió el cansancio crónico que lo había acompañado. Sus pasos eran más ligeros, más decididos, como si el propósito que Jesús había mencionado ya estuviera guiando sus pies. Salió del café, y la bulliciosa calle de la Ciudad de México, que antes le parecía una fuente incesante de ruido y distracción, ahora se revelaba con una nueva vivacidad. Los colores eran más brillantes, los sonidos más nítidos, las caras de la gente, antes indistinguibles, ahora parecían contar historias propias, historias de esperanza y lucha. Regresó a casa con una perspectiva completamente nueva. Su apartamento, antes un reflejo de su desorden interior, ahora le parecía un lienzo en blanco, esperando ser llenado con nueva vida. No hubo dudas ni vacilaciones, se sentó frente a su viejo escritorio, el mismo donde había abandonado tantos manuscritos a medio terminar, y tomó una pluma. Pero esta vez, no era la misma pluma, porque él no era el mismo escritor. La inspiración, que había huido de él durante años, no solo había regresado, sino que se manifestaba con una fuerza y una claridad que lo asombraron. Las palabras fluyeron sin esfuerzo, tejiendo una narrativa que era a la vez personal y universal. Comenzó a escribir su historia, la de un hombre alejado de Dios que lo encontró en un café. No era una simple crónica de eventos, sino una profunda exploración de su viaje personal desde la amargura hasta la fe, desde el cinismo hasta la esperanza. Cada palabra estaba imbuida de la emoción cruda de su experiencia, del dolor de sus pérdidas y de la alegría abrumadora de su redención.
Era una historia de encuentro y redención, un testimonio vivo de que la fe puede florecer incluso en los corazones más endurecidos, y que el amor divino nunca abandona, solo espera ser redescubierto. Su escritura era diferente, no buscaba la perfección literaria, sino la verdad, la conexión genuina con el lector. Cada frase era un acto de fe. Las horas pasaron sin que Juan notara el tiempo. La noche se convirtió en madrugada, y aún así, siguió escribiendo, impulsado por una pasión renovada y un propósito claro. No había agotamiento, solo una profunda gratitud y la urgencia de compartir su testimonio. Su historia se desplegaba en las páginas, no solo como un recuerdo, sino como una ofrenda, una invitación a otros a encontrar la misma paz y esperanza que él había encontrado. Estaba canalizando su dolor, su sufrimiento, en algo hermoso y significativo, tal como Jesús había sugerido. El libro se estaba convirtiendo en un faro para aquellos que, como él, habían vagado por la oscuridad de la incredulidad, un mensaje de que nunca es demasiado tarde para volver a creer, para volver a amar, para volver a vivir. Juan pasó semanas, luego meses, sumergido en la escritura, impulsado por una energía que parecía inagotable. Cada palabra era un acto de fe, cada capítulo una revelación. Su libro, El Café del Reencuentro, no era solo su historia, sino un puente hacia otros que luchaban en la oscuridad. Concluyó el manuscrito sintiendo una profunda paz, una satisfacción que superaba cualquier éxito pasado. La editorial que una vez lo había descartado, ahora, impresionada por la autenticidad y el poder de su nueva obra, lo publicó con gran entusiasmo. Lo que siguió superó todas las expectativas. El libro se convirtió en un éxito rotundo, escalando rápidamente las listas de los más vendidos, no solo en México, sino en toda Hispanoamérica. Las reseñas hablaban de una prosa conmovedora, de una honestidad brutal y de un mensaje de esperanza que tocaba el alma de miles de lectores. Juan no solo había recuperado su genio creativo, lo había trascendido. Las cartas y correos electrónicos llegaban por cientos, testimonios de personas que, inspiradas por su relato, habían encontrado consuelo, perdón o una fe renovada. Su plataforma de escritor se transformó en un púlpito, no de dogmas, sino de testimonio viviente. Participaba en foros, entrevistas y conferencias, compartiendo su historia con una humildad y una convicción que impactaban profundamente. Juan, el escéptico amargado, se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio de que la redención es posible, y que el amor y la fe pueden hallarse en los lugares y momentos más inesperados. Años después, la escena final nos devuelve al café. El mismo lugar, con sus mesas de madera oscura y el aroma inconfundible a café. Juan, ahora con algunas canas más y líneas de expresión que denotaban una vida plena, se sienta en la misma mesa de siempre. No hay tristeza en su mirada, sino una sonrisa genuina que ilumina su rostro, una sonrisa que rara vez se había visto en el pasado. Observa el bullicio exterior con nuevos ojos, cada rostro que pasa por la ventana es una historia, cada sonido de la ciudad es una nota en la sinfonía de la vida. Ha encontrado no solo la fe, sino también su propósito, un propósito que se entrelaza con el de servir a los demás a través de su historia. En ese rincón que antes fue su refugio de melancolía, Juan ahora experimenta un profundo sentido de paz. No es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no está solo, de que hay una presencia constante que lo guía. Su fe es vibrante, madura, enriquecida por las dudas superadas y las confirmaciones recibidas. La vida sigue presentando desafíos, pero Juan los enfrenta con una perspectiva diferente, con la sabiduría de quien ha caminado por la oscuridad y ha encontrado la luz. Sabe que el amor divino no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que lo ha transformado. La historia de Juan es un recordatorio de que, incluso cuando nos alejamos, el camino de regreso siempre está abierto, y a veces, la salvación nos espera en el lugar más común, bajo la forma más inesperada. La historia de Juan nos recuerda que la fe puede encontrarse en los lugares y momentos más inesperados, y que la búsqueda de sentido es un viaje que todos compartimos.
Si esta historia te ha conmovido, deja un me gusta, comparte con tus amigos para que este mensaje de esperanza llegue a más personas y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias que inspiran y transforman. ¿Qué momento de tu vida te ha llevado a una reflexión similar? ¿Has experimentado un reencuentro inesperado con la fe o con un propósito? Déjalo en los comentarios, queremos leer tus experiencias y aprender de ellas. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otra increíble historia de transformación y resiliencia que te hará ver el mundo con otros ojos. Gracias por acompañarnos en este viaje.